Muchas bendiciones a todos los que van a ver este video, esperando que este video vaya a ser de mucha bendición para todos. Y como lo habíamos prometido, hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio en el orden de Melquisedec, para lo cual tendríamos que leer el libro de los Hebreos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Sabemos que es muy grande la lectura y para este video lo que vamos a hacer, con la ayuda de Dios, que Dios nos permita y que nos ayude para poderle darle un breve repaso a estas lecturas desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 del libro de Hebreos, para poderle sacar el mejor provecho que podamos con la ayuda de Dios, para poder entender y comprender este tema que es muy complicado, lo que es el sacerdocio, el sacerdote, el tema de ser sacerdote. Es bien complicado, es muy complicado porque tendríamos que leer, son casi desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, habla solo todo eso sobre el sacerdote. Entonces, vamos a ir rápidamente a la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a irle dando unas lecturas breves para ir sacando los temas, los versículos más importantes sobre este tema. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice su palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el primer versículo que vamos a leer. Sin pecado. O sea, todos lo sabemos, que nuestro Jesús fue aquí está hablando, refiriéndose a Jesús. Está refiriéndose a Jesús, el apóstol Pablo y los demás autores del libro de Hebreos. Está refiriendo a Jesús, dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, así como nosotros somos tentados. Él fue tentado también, pero sin pecado. Eso lo sabemos todos muy bien. Ahora vamos a leer Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 dice su palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pónganle atención. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el apóstol Pablo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense, ese es el punto, de que nosotros los habemos hecho lentos o vagos para oír, porque eso es lo que significa la palabra tardos para oír. Lentos, nos hemos hecho lentos, tardíos, ustedes saben ya el significado de esas palabras, para entender y comprender lo que Dios nos quiere hablar en ese libro sobre este tema. Y luego Hebreos 6:1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Oigan lo que dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, no recordando eso. Dice, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, como lo explicaba en el tema anterior sobre el bautismo. No echando otra vez el fundamento anterior. No echando otra vez el fundamento anterior. Y vamos rápido en esto. Ahora vamos a leer Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Miren lo que dice Hebreos 6:10.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjense, este punto, el último párrafo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este es un tema, aquí vamos a entrar en varios temas muy complicados, pero como ahorita estamos explicando lo que es el tema del sacerdocio, sino porque cuando dice habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, está hablando de entre los mismos hermanos. No está hablando a los santos, a San Martín de Porres, a San Judas Tadeo, a los santos que menciona, a los santos que la mayoría de personas conocen como santos. No está hablando de eso, está hablando de entre los mismos hermanos. Porque la palabra dice santificados pues tenemos paz para con Dios. O sea, está hablando de nosotros, está hablando de las personas, los que practicamos las cosas, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces a eso se está refiriendo, no se está refiriendo a los muñecos ni a ninguna situación de que la mayoría de personas conocen como santos. Ese es otro tema que lo vamos a estar explicando, vamos a seguir profundizando en la palabra y vamos a seguirlo explicando. Pero ahora vamos a ir a otro texto, siempre hablando del mismo tema, del sacerdocio. Vamos a ir a Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, escuchen esto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oiga, hay un paréntesis ahí, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. Eso es lo que está hablando aquí en Hebreos 7:11. Oigan la pregunta que nos hace. ¿Qué necesidad habría? Oigan bien esto. ¿Qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote en el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad qué necesidad tendríamos que Jesús hubiera venido a borrar este pacto, el pacto anterior, que era por la ley? Ahora estamos por la gracia. Debemos entender eso, que ahora estamos por la gracia. Vamos a ir a Hebreos 7:18, porque es largo esta lectura. Dice, queda pues, oigan bien, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Fíjense, oigan bien, Hebreos 7:18. Debemos de leer, yo por eso les aconsejo que leamos todo este libro de Hebreos, desde el capítulo 4 hasta como el capítulo 8 es que yo le he dado lectura a esto. Entonces dice, queda pues, esto lo entiende hasta un niño lo entiende esto. Queda pues abrogado, y la palabra abrogado significa invalidado, olvidado, quedó atrás ese mandamiento. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Ese está hablando del mandamiento anterior. Quedó eliminado, quedó invalidado ya. Estamos claros allí. Más claro no nos puede explicar. Estamos bien claros allí. Dice, en el verso 22 del capítulo 7 de Hebreos, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
A eso vino Jesús, a dar un mejor pacto. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para dejar abrogado, dejar olvidado el pacto anterior. Y dice en el verso 27 del capítulo 7, porque esto lo hizo una vez, porque esto lo hizo una vez y para siempre, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso todos lo conocemos, como Jesús se ofreció en la cruz del Calvario, derramó esa sangre preciosa en la cruz, en el madero. Eso sabemos, pero valoremos eso, que Él lo hizo para invalidar el pacto anterior, para dejar olvidado ya el pacto de la ley. Ahora es por la gracia, porque cuando no merecíamos nada, Él se ofreció en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha. Eso lo entendemos todo. Todas las personas que decimos leer la palabra de Dios sabemos eso. Y yo no te vengo a hablar de religión, yo no te vengo a hablar de ningún nombre. Esto no es lo que diga un pastor, esto no es lo que diga el sacerdote, que sacerdote que decimos en el terrenal de la tierra, que pone la gente. Eso no es lo que diga él, es lo que nosotros leamos la palabra, leamos todo, no solo leamos, y hagamos detención en los puntos y en las comas que tiene la escritura, para que podamos entender que hay que detenerse en los comas y en los puntos para saber entender lo que las palabras nos quiere explicar. Y pidámosle la unción al Espíritu Santo, pidámosle ese discernimiento para poder entender la palabra. Yo sé que van a venir comentarios, son bienvenidos los comentarios, no me molesto cuando me comentan, no hay problema. Comenten lo que quieran, cada quien tiene su forma de pensar. Pero es importante lo que yo quiero que entiendan, porque su palabra dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que dice la palabra, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces nosotros, cuando a mí cualquiera de cualquier religión me dice, mira, lee este texto, yo lo leo y le busco y le pido a Dios que me dé el entendimiento para poder entender y comprender lo que Él me quiere dar a entender. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, no ponernos a la contraria cuando alguien nos dice este tema o algún video o algo, no nos pongamos a la contraria, escudriñemos las escrituras, leamos bien el párrafo y veamos si es cierto lo que nos están diciendo, si es verdad que están hablando el texto de la Biblia o están hablando palabras humanas. Es importante entender, llegar a comprender que así como lo ha leído la persona, está escrito en la Biblia. Eso es lo importante. Entonces, vamos a ir a Hebreos 8:7. Porque si aquel primer pacto, escuchen bien esto, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, oigan, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Eso es lo que está diciendo Hebreos 8:7. Porque si el primer pacto de la ley hubiera sido sin defecto, y todos sabemos que la palabra sin defecto quiere decir perfecto o impecable. Algo perfecto e impecable. Si ese pacto hubiera sido sin defecto, hubiera sido perfecto, hubiera sido impecable, dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Cuando dice el segundo, está hablando para el segundo pacto, cuando Jesús vino a darlos ese pacto, hacer ese pacto por la gracia. Ya no era por la ley, sino por la gracia. Entonces, dice, vamos a ir en la primera de Juan, primera carta de Juan, dice, en el 2:1, capítulo 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Nosotros tenemos un abogado. Nadie puede interceder por nosotros. Nadie. Ningún ser humano. Usted puede orar por los demás, pero por eso usted puede orar. Dice la palabra que nosotros debemos orar unos por los otros. Unos por los otros. Pero una vez la persona estén vivas. Ya muerto ya no podemos hacer nada. O se fue condenado o se fue salvo. Uno de dos. Yo no voy a decir si esa persona se fue condenado o se fue salvo. Yo no soy quien para decir. Lo explico porque de esto me pueden decir que cómo es que tú dices que se fue condenado, cómo es que tú estás sabedor. Eso lo pueden decir. Pero yo le estoy diciendo que solo hay dos caminos. Solo dos caminos. O el cielo o el infierno. ¿Quién va a decidir eso? Es el Señor. Pero usted no puede estarle haciendo los 9 días a una persona para sacarlo de ese lugar, porque usted ya no puede hacer nada. Él dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Si la persona murió, solo Dios sabe si se fue al infierno o se va a ir al infierno cuando resucite, porque ahorita va a dormir. Todos los muertos van a dormir. Sean que vayan para el cielo o vayan para el infierno, los muertos van a un descanso, a dormir por un momento. A dormir por un momento mientras Jesús viene a la resurrección. Entonces, solo Dios sabe si esa persona se fue al cielo, se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Pero usted ya no puede hacer nada con los 9 días. Con los 9 días ya no puede hacer nada. Porque o mientras hay vida, hay esperanza. O va para el infierno o va para el cielo. Eso lo va a decidir Dios, eso lo va a decir Jesús. Porque Él sabe el trato que esa persona hizo antes de morirse con Él. Puede hacer que en los últimos minutos Él se haya acordado de que tenía una vida que salvar. Eso Dios lo sabe. Nadie podemos decidir sobre eso. Pero solo hay dos caminos. O se va al cielo o se va al infierno. Quedamos claros ahí. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados por los de todo el mundo. O sea, quedamos claros que si el pacto anterior hubiera sido bueno, un buen pacto, Dios hubiera visto que estaba bien lo que se estaba haciendo, no hubiera habido necesidad que Él enviara a su Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, para que fuera engendrada del Espíritu Santo y naciera nuestro Jesús, el Salvador. Todos sabemos eso. ¿Quedamos claros ahí? Y bienvenidos los comentarios, pueden comentar y nos vamos a poner a investigar y vamos a ver, como les digo, dice la palabra, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar la mano. Que Dios les bendiga a todos, esperando que este video sea de mucha bendición. Esto no es por los likes, esto no es por los comentarios, esto no es por la vista, es porque el mundo entero necesita saber la verdad. Necesitamos saber la verdad y llegar al conocimiento de la verdad para que Dios tenga misericordia de toda la humanidad. Entonces no es lo que diga un pastor, no es lo que diga cualquier predicador o alguien que diga predicar la palabra, sino lo que está escrito en la santa palabra. Le escudriñemos la palabra, leamos la palabra bien detenidamente y sobre todo orar primeramente a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para poder comprenderla. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.